Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Apreciados oyentes, reciban un cordial saludo. Están ustedes en sintonía de la última emisión por el año 2024 del programa Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se elabora por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK por sus siglas. A Jorgito Benjumea, la gratitud de cada semana por la ingente labor que adelanta en la edición del programa. Concluyendo pues las actividades de este año, en el día de hoy, dos cosas para decirles. La primera, que también hoy termina el ciclo de 12 emisiones que quise dedicar al problema de cuál es el margen de imposibilidad que se da también en los vínculos humanos. Fueron 12 emisiones que yo diría que deberían operar como el índice de un libro. Son 12 capitulitos que fueron enunciados, pero que obviamente por la brevedad que tiene un programa como este, pues apenas alcanzaba para uno hacer unas insinuaciones muy generales, pero sí pautan una dirección que, si se prosigue y se profundiza, permitiría esclarecer con mejor fundamentación por parte de quien se interesara en ello este asunto tan importante en la definición de la experiencia humana, que tiene que ver con darle cabida, así como lo hacemos con lo que es posible y tratamos de llevarlo a su mejor realización, darle cabida, digo, también a lo imposible. Saber aceptar que hay unos límites para el ser humano en la relación que sostiene con el mundo, con el otro y consigo mismo, y que eso debería conducir a la forjación no solamente de una política, sino también de una ética que sepa darle cabida a esa verdad, que no todo entre los seres humanos es posible de resolver en términos de una comunicación que lograra alcanzar la forma de entendimiento o comprensión que anhelaríamos. Vivir en no solamente saber darle lugar pues a lo posible, sino también integrar lo imposible y adecuar nuestro proceder a ello. Cerramos pues hoy esas 12 emisiones. Y estaremos, es lo segundo que quería decirles en esta introducción, retomando el programa el lunes 20 de enero, cuando iniciaré un ciclo de 10 emisiones que estarán destinadas a recordar y valorar la memoria de Estanislao Zuleta, quien el año entrante, en enero y febrero, cumple 35 años de muerte y 90 de haber nacido. Estanislao, sobra decirlo, es uno de esos pocos hombres que en nuestro país merecen realmente el calificativo de maestro. Y voy a realizar una serie, como les digo, de 10 programas en homenaje a Zuleta, que estarán acompañando unas actividades que en enero les estaré dando a conocer, que adelantará la Fundación Biblioteca Franz Kafka, en parte para respaldar el homenaje a Zuleta, pero en parte una programación cultural que, a manera de conferencias, etcétera, estamos planeando ejecutar el año entrante. En su debido momento les daré la información relativa a ello.
Por ahora es decir que habrá 10 emisiones a partir del 20 de enero, centradas en Zuleta y fundamentalmente en dos facetas que quisiéramos resaltar de él. De un lado, esa que tiene que ver con la labor magisterial suya. ¿Qué tiene Zuleta que decirnos todavía hoy sobre esa tarea tan necesaria y cada vez más escasa de la existencia de maestros, como él lo fue? Y la otra línea que quisiera indagar sobre Zuleta y sobre lo cual pues también haremos algunos eventos públicos, pero ateniéndome ahora al programa, la otra línea tiene que ver con la dimensión de Zuleta como intelectual. Y a la luz de un problema contemporáneo, y es si los intelectuales tienden a desaparecer, si cada vez más su lugar es copado por profesores, lo cual significaría una sensible pérdida para la sociedad. Y quisiera, a partir de esta Milao Zuleta, reflexionar sobre el papel de los intelectuales, eso que él supo encarnar de manera tan ejemplar. Esa es, pues, apreciados oyentes, la línea de trabajo para hoy y para el próximo año, comenzando el 20 de enero, cuando espero que ustedes puedan continuar atendiendo este programa, que no tiene otro propósito que el de tratar de suscitar algunas inquietudes, promover algunas ideas, sobre todo tratar de abrir sendas para que la reflexión pueda ser continuada por cada cual de ustedes. Título de la serie: Consideraciones al paso sobre el amor, la muerte, el mal y otras grandes ideas. Título del programa de hoy: Lo imposible en los vínculos humanos. 12 y último. Yo soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. En este somero recorrido que yo he venido adelantando en función de tratar de sostener que frente a la dicotomía que de un lado ofrecía la Ilustración y en gran parte el romanticismo, centrada en una mirada optimista de la vida, y frente a la réplica de ese optimismo, que es el pesimismo que ha venido embargando a la sociedad contemporánea, un pesimismo que ha alcanzado ya formas nihilistas, que frente a esa dicotomía de extremos optimista y pesimista, era necesario o es necesario recuperar una posición que a veces he dado en llamar escepticismo actuante, pero que otras prefiero llamarlo como una recuperación del sentido trágico de la vida que nos habían ofrecido los griegos, pero que durante larguísimos siglos quedó sepultada esa concepción, particularmente por la hegemonía del cristianismo, que es una concepción de la vida antitrágica. Entonces hoy quiero echar mano, así sea también en forma muy rápida, de los aportes de Nietzsche y de Freud para refrendar
aquello de que frente a esa actitud que espera que la vida sea un camino hacia la colmación absoluta de las satisfacciones, o la otra, de que la vida es algo que hay que vivirlo en un instante absolutamente desesperanzado de cualquier futuro, tanto personal como colectivo, digo, ante ellos, pues traer entonces a mención a esos dos grandes pensadores que son Nietzsche y Freud. Nietzsche, bueno, al igual que Freud, son, en mi opinión, pensadores que hacen parte de esa saga que desde comienzos del siglo XIX empezaron a replicarle tanto a esa posición optimista como a la pesimista y fueron construyendo una postura que se podría encuadrar en esto dicho de hacer una afirmación de la vida a sabiendas, sin embargo, que la tenemos perdida y que el ser humano tiene que adoptar una posición, digámoslo con los griegos, heroica, que le permita decirle un sí a la vida, independiente de que no tengamos respuestas, ni sean posibles jamás esas respuestas, para entender esta experiencia que le toca vivir a una criatura que tiene plena conciencia de su existencia y de su finitud. Nietzsche hace una recuperación del pensamiento trágico griego, particularmente pues de la tragedia en el teatro, y lo hace a partir de una consideración que en mi opinión es eje central del pensamiento de Nietzsche y en lo cual yo me respaldo también en formulaciones de gente que sabe muchísimo más que yo de Nietzsche, como Diego Sánchez Meca, por ejemplo, y que plantea que ese eje central de la reflexión nietzscheana es el tema de la libertad. La libertad era una temática muy importante para los griegos, porque en la concepción griega la libertad es consustancial a la vida humana. Los seres humanos somos la única criatura que goza de la posibilidad de la libertad. Gozar de la posibilidad de la libertad no quiere decir que se ejerza la libertad, porque en la posibilidad de la libertad está que el ser humano le dé la espalda a su ejercicio y que prefiera, por ejemplo, las cadenas de múltiple índole antes que el atrevimiento y el riesgo que le representa lo que es propio de la libertad, el decidir y asumir las consecuencias. Ahora, la posición trágica es una posición que se fundamenta en la aceptación de que no tenemos ninguna seguridad sobre lo que hacemos, ni sobre nuestro destino, ni habrá ninguna forma de consuelo para nosotros. Es decir, que tenemos que aceptar los seres humanos que hay sinsentidos que enmarcan el despliegue de nuestra existencia y que esos sinsentidos son absolutos. En eso los trágicos griegos se diferenciarán radicalmente de la posición cristiana, porque el cristianismo es esencialmente la invocación de que todas las cosas que nos preguntemos tienen respuestas. Por ejemplo, ¿por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Los cristianos tienen respuestas para eso. Los trágicos, tanto los antiguos griegos como los trágicos que en esta modernidad han venido a recuperar las lecciones griegas,
Lo que plantean es que el ser humano tiene que asumir la vida aceptando que hay sinsentidos en varios aspectos de ella y soportando la angustia tanto de ser como de deber, consustanciada esa angustia con esa conciencia de una vida que tiene que saberse desenvolver aceptando que hay cosas que no tienen respuesta. Que hay un sinsentido, por ejemplo, del mundo físico. El universo, para decirlo en términos así básicos, no está hecho tomándonos en consideración a nosotros. Nosotros una criatura ínfima, insignificante por completo, que estamos condenados no solamente como individuos a desaparecer, sino como especie finalmente. Y el universo, con todo lo enigmático, con todo lo misterioso, con todo lo imposible de responder que tiene, proseguirá sin tener absolutamente en cuenta a la criatura humana. Y eso es algo que nos duele porque quisiéramos poder decir, nosotros somos una figura significativa en el devenir, por ejemplo, del universo. Pero esta insignificancia que nos signa nos duele y sobre todo porque no tendremos probablemente nunca una respuesta de todo este misterio que rodea la existencia de un universo que es por completo independiente de nosotros. Pero hay también un sinsentido de la vida humana. Es decir, cómo aparece la vida en general en el planeta y dentro de la deriva de la vida aparece la vida humana, una criatura que tiene esa peculiaridad de que es consciente. Es decir, que sabe dónde está, pero que al mismo tiempo que quiere preguntarse, avanzar en la interrogación, empieza a encontrarse con que no sabe. ¿Por qué? Porque es que no hay por qué. Es decir, cuando uno dice, ¿por qué estamos en la vida? ¿Y para dónde va la vida? Como si hubiera pues una especie de seguridad que pudiéramos vislumbrar en el más allá. Quien se plantea eso es porque cree que efectivamente puede dotarse de unas respuestas que le den seguridad para seguir viviendo. Pero la posición trágica lo que dice es, no, somos una criatura que azarosamente apareció, como azarosamente apareció cada uno de nosotros. Azarosamente apareció la especie, azarosamente aparecimos cada uno de nosotros. Y no estamos destinados a ningún lugar anticipable. Y la muerte signará para siempre la cesación de lo que fuimos. Entonces, tener claro eso en el sentido de lo angustiante, de no tener respuestas, porque quien pregunta de esa manera simplemente está haciendo una pregunta de corte metafísico, nos conduce, y esta es la posición trágica. Trágica, como dije en un programa anterior, no quiere decir pues eso del desastre, cuando dice el periodismo hubo una tragedia en Armero, no. Trágico quiere decir esta colusión entre un amor a la vida, una afirmación de la vida, un despliegue de la vida en sus mejores posibilidades y sin embargo la conciencia serena de que la finitud hace parte de la ley de la vida y que hacemos algo que finalmente se deshará. Como lo digo, no solamente en el orden de la especie, sino en el orden individual. Que no tenemos un sentido y un fin último. Que nadie nos dotó de sentido, ni nos está dando la seguridad de un fin, sino que somos una criatura sin sentido y sin un fin hacia el cual conducirnos más allá de la muerte que nos habrá de suceder, tarde o temprano.
Que no tenga sentido la vida, eso lo han formulado los existencialistas, eso estaba de alguna forma ya señalado por Nietzsche, quiere decir que somos los seres humanos los que tenemos que darle sentido a esto, tanto en el orden social, es decir, hacia dónde orientamos la sociedad, como en el orden personal. ¿Qué hago del tiempecito en que me es posible vivir? ¿Qué vida es la que finalmente soy capaz de forjar? En esa medida, lo trágico y Nietzsche, con la consideración de que el ser humano es un ser libre, es decir, un ser que debe decidir, porque tiene la lucidez que le da la conciencia para saber que está vivo y que está destinado a morir, y que en ese breve lapso, en ese pequeño paréntesis que se da entre el nacimiento y la muerte, tenemos una existencia que tenemos que proveer de sentido porque lo construimos nosotros, y que más allá de nuestra muerte es la nada lo que nos aguarda, como la nada será la que también aguardará a la especie el día que, por lejano que sea, esta especie ya no pueda seguir existiendo. Por ende, digamos, para cerrar ahí, poder hacer alguna alusión, aunque sea rápida, a Freud, que ni el mundo ni la existencia tienen sentido, ni tienen una razón de ser lo que son, que el sentido es el que nosotros logremos asignarle a uno y a otro, y que será esa investidura de sentido lo que le dará valor a la existencia que seamos capaces de realizar. Ahora, en ese planteamiento de Nietzsche, que recupera pues la postura trágica de los griegos, puede venir como una forma de empalme perfecto el planteamiento de Freud. Porque Freud dijo, si al ser humano no le es posible, más bien refrendando pues lo de Nietzsche, que si al ser humano no le es posible encontrar a priori sentido para la vida y un fin para ella, sino que es al ser humano en la brevedad de su existencia a quien le corresponde construir el sentido de su vida personal y el sentido de la vida social, y que la finalidad de la existencia se dirime en los términos también de la brevedad de la misma. A eso que formuló pues Freud sobre que hay imposibles en el ser humano relativos a esas preguntas, Freud agregaría cosas también de crucial importancia. Y es que Freud dirá, y es que ni siquiera como individuos somos dueños de nosotros mismos, porque estamos escindidos entre fuerzas en pugna, lo inconsciente y lo consciente. Por eso uno no es uno, uno está escindido. Es decir, hay una hendidura en uno que hace de un lado que uno sea un sujeto del inconsciente y de otro lado un individuo de la conciencia. Eso define que somos sujetos no soberanos de nosotros mismos. Es decir, que ni siquiera somos dueños de nosotros mismos y que hay muchas cosas enigmáticas e imposibles de responder, que en el fondo, si es que nos detuviéramos a pensar en lo que somos, tendríamos que comenzar por reconocer que no sabemos, por ejemplo, lo que deseamos, y que hay muchísimas expresiones de nuestra vida que escapan completamente a cualquier control voluntario o consciente que nosotros quisiéramos darle a esas posturas. Pero además, que si somos sujetos del inconsciente, es decir, que hay determinaciones que no pasan por el tamiz ni por el control de la conciencia, y que son definitorias esas determinaciones del tipo de sujeto que constituimos, que, y es una formulación trágica freudiana, que debemos asumirnos como sujetos del inconsciente, es decir, entender que el inconsciente habla en nosotros, y sin embargo debemos responder de nosotros. Es decir, que nuestra posición en la vida no puede ser la de justificar
los errores que cometemos, las impropiedades de nuestro proceder a nombre de lo inconsciente, sino que somos sujetos del inconsciente, lo aceptamos, lo asumimos y sin embargo hemos de responder de nosotros incluso allí donde lo que nos ha empujado a hacer o a hacer es algo inconsciente. Pero además dice Freud, y esto es clave, que estamos escindidos quiere decir también que somos singulares, porque somos sujetos. Y aquí yo soy muy reiterativo en una formulación. Es que cuando uno dice sujeto quiere decir lo singular quiere decir lo único es lo irrepetible. Y por eso el concepto de sujeto se diferencia del concepto de individuo. Entonces Freud dirá que estamos escindidos, que somos singulares y que eso impedirá, igual que la decisión entre inconsciente y consciente, la singularidad impedirá que haya armonía posible con respecto, por ejemplo, a un otro. Y todo esto, pues, dada la poquedad de tiempo que me queda, sería para plantear, aunando a Freud con Nietzsche, que los seres humanos ni nos comprendemos, porque nadie puede estar en el lugar del otro en forma plena, ni nos entendemos porque el lenguaje siempre nos vincula en forma equívoca, ni nos armonizamos porque somos sujetos, y que no logramos ninguna de esas cosas, ni con el mundo, porque el mundo no está hecho para nosotros, el mundo no está hecho para que nosotros lo tengamos entonces como si él hubiese de responder a cualquier pretensión nuestra, pero que tampoco logramos comprendernos, entendernos, armonizarnos con el otro, con el semejante, que siempre habrá fricciones, que siempre habrá imposibilidades en ese encuentro, que siempre habrá desentendimiento e incomprensión, que siempre habrá desarmonía. Pero, para rematar, que ni nos comprendemos, ni nos entendemos, ni nos armonizamos con nosotros mismos, es decir, uno con uno mismo. Uno, en primer lugar, es un ser que no logra aceptarse a sí mismo en muchas cosas de sus propias manifestaciones y que uno se devana los sesos diciendo, pero ¿por qué actué así? ¿Qué me impulsó a esto? Etcétera. Ni nos entendemos, no logramos precisar muchas veces las causas que como fuerzas intervienen en el seno de nosotros para conducirnos a ese tipo de posturas, ni logramos una armonía con nosotros mismos. De hecho, por ejemplo, el sentimiento de culpa es siempre una manifestación de que hemos procedido obedeciendo a una tendencia que está contrapuesta a otra que existe, por ejemplo, como sentimiento moral. Por ende, esa dimensión trágica de la vida, lo que quiere decir es que con nuestra incompletud, con nuestras imposibilidades, hemos de hacer, sin embargo, una vida a la cual despleguemos en el ámbito de las mejores posibilidades de ella y de las más elevadas realizaciones que estén a nuestro alcance. Eso es lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder. Voluntad de potencia es la voluntad de expandir la vida. Por ejemplo, frente al empobrecimiento que le impone una civilización como la capitalista, que la reduce a poder, fama y dinero, enriquecer la vida con todas las dimensiones alternativas de ella. Pero eso es afirmar la vida a sabiendas que la tenemos perdida y sin embargo afirmarla gozosamente, aceptando con serenidad que somos una criatura obligada a asumir su finitud ineluctable. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.